Y a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas. Para el vídeo de hoy intentaré ser lo menos tóxico posible, de hecho, porque hay una noticia que vamos a tratar, de hecho nada más empezar el vídeo prácticamente, que en lo personal me ha cabreado bastante, pero bueno, seguiré pues un poco dando actualidad del videojuego en general y por supuesto próximamente quiero traeros también información de ciertos títulos porque tengo varios vídeos pendientes, vídeos individuales de videojuegos específicos, pero bueno, antes de ir con todo eso quiero aclarar una cosa acerca de Eneba, enlace en la descripción, ya sabéis que ahora mismo tenéis este código activo que os estoy dejando en pantalla, código tóxico, tal cual se escribe, tóxico, todo en mayúsculas y sin acento al lado, con ese código un 10% de descuento. Lo que quiero aclarar aquí básicamente es que algunos me preguntan por qué en pantalla cuando yo pongo esta imagen salen unos precios y luego os encontráis otros. A ver, es una oscilación de precios muy regular. Me refiero, incluso yo, aunque capturase el precio ahora mismo de nuevo, seguramente cuando entraseis ya estaría variando, porque son códigos limitados. Os aviso, lo que hay en Eneba son códigos que se van acabando, porque son una serie de compradores que han adquirido una serie de códigos y esos una vez se acaben, pues se acabó, básicamente. Así que aprovechad mientras los precios sigan apetecibles. Pero en fin, dejando a un lado todo esto, vamos allá con la primera información que tenemos que tratar hoy. Y tiene que ver con ID Software. Ya saben ustedes, desarrolladores de la franquicia Doom, entre otros muchos videojuegos menos populares quizá, pero aún así también bastante importantes en esta industria. Bueno, este estudio también ha sido sacudido por los despidos en Xbox. Ya lo comentamos hace unos días, pero ahora nos enteramos de cuál ha sido la magnitud de esos despidos, porque, hombre, se sabe que hay múltiples despidos en la industria, pero nunca se suele saber específicamente cuántos atañen a cada estudio. Pues particularmente con este estamos hablando de más de 130 personas que se han ido a la calle, entre trabajadores en remoto, entre trabajadores de oficina, pues básicamente estamos hablando de casi un 50% o más, porque algunos estiman que el estudio tenía como unas 185 personas y otros dicen que más de 200, pero bueno, como nunca lo sabremos, estamos hablando posiblemente de al menos un 60%, aunque los más pesimistas te dicen que un 75%, lo cual no descarto, precisamente porque uno de los empleados que ha tenido el estudio, lo que ha comentado es que básicamente aquello ahora mismo parece un estudio de apoyo o soporte, es decir, estamos hablando de que pueden quedar unas 40, 50 personas aproximadamente, y se han ido algunos de los diseñadores principales, tanto a nivel de juego como también a nivel de imagen, es decir, el estudio no es que esté plenamente desmantelado, el estudio no está cerrando, pero casi como si lo estuviera haciendo. Propusieron 3 videojuegos para realizar, incluyendo como una especie de juego estilo John Wick, pero sin embargo ninguno fue aprobado, y esto es antes de los despidos. Ahora pues no se sabe que estén haciendo absolutamente nada en específico, y bueno, eso me lleva a qué pensar. Vale, esto es la parte informativa. Ahora voy a transmitiros lo que siento cuando he visto esta noticia y cuando me he enterado específicamente de qué es lo que ha pasado. Yo ahora mismo me encuentro jugando a la expansión del último videojuego de la saga Doom. Ya sabéis, lo tenéis disponible desde hace un par de días básicamente, y bueno, si tenéis la edición Premium o la edición coleccionista ya os viene incluida, si no pues también se puede comprar por separado. Vale, yo en lo personal me siento afortunado de cada minuto que juego este videojuego. O sea, yo creo que en general para cualquier jugador es una fortuna, es básicamente un privilegio haber nacido en esta época para tener acceso a un videojuego así. El manejo que tiene, la banda sonora, el diseño de niveles, todo. O sea, artísticamente, este videojuego es una cosa brutal. No tiene por qué ser mi videojuego favorito, pero sí sé que lo que te ofrece no hay ningún juego de disparos que te lo dé hoy en día y posiblemente en muchos años. El problema que tuvo este videojuego, aparte de quizá alguna decisión como ese mapa abierto en un momento dado y tal, fue básicamente su predecesor, Doom Eternal, porque esto yo en lo personal lo considero el mejor juego de acción y disparos de la historia en primera persona.
¿vale? En primera persona me parece el gran referente, con permiso de Halo y con permiso de otros muchos videojuegos. Con ninguno de esos, por maravillosos que sean, llegué a tener las sensaciones que me dio este título. Esto es una cosa tan única, esto es una cosa tan poco replicable que solamente veo a este estudio capaz de hacerlo. Entonces, ¿cómo puñetas un estudio que te ha hecho de los mejores trabajos dentro del género en toda la historia, si no quizá los mejores, puede acabar relegado a esto que se está diciendo? ¿Cómo se puede gestionar tan mal este asunto? Y lo siento, no me vale decir que es que este videojuego vendió poco, así que pues es normal, como dicen algunos. Mirad, te voy a lanzar la caja del juego a la cabeza. Esta gente ha cumplido. Esta gente te ha sacado un buen juego. Esta gente te ha intentado incluso hacer algo diferente para no quedarse estancado diciendo, pues mira, como este ha ido bien, pues hacemos otra vez lo mismo. No. Puede gustarte menos alguna decisión que hayan tomado, pero desde luego se han esforzado. Su parte la han hecho. Ellos han cumplido sacándote un juego más que competente, con múltiples contenidos post lanzamiento e incluso una expansión. Todo. Si este juego no ha vendido, es responsabilidad única y exclusiva de Microsoft. Hay que decir las cosas claras. Este videojuego no tuvo promoción, no tuvo publicidad, no apareció en ninguna parte, más allá de los eventos de videojuegos, los cuales solamente vemos los jugadores. El resto del público ni siquiera se estaba enterando de que este videojuego existía. ¿De qué te sirve lanzarlo multiplataforma si ni el usuario de una consola ni el usuario de otra estaba haciéndole caso? Si no le haces imagen, si haces una edición física de mierda, si haces básicamente, pues bueno, habría que hablar también de lo que hicieron en el mundo del PC, con todos los fallos y todas esas cosas que hicieron, pero eso es una cuestión del empecinamiento con ciertas tecnologías. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte. Ahí sí puede entrar un poco responsabilidad del estudio, pero esto tenía que haber ido bien. O sea, el videojuego tal y como está planteado, esto tenía que haber ido estupendamente. Y no, pues básicamente porque decidieron que esto pues se vendía solo y ya está, como Call of Duty el año pasado, se venderá solo porque es una saga popular. ¿No se vende solo? Ah, pues como ha vendido poco, entonces vamos a castigar al estudio. No, la responsabilidad es vuestra. La responsabilidad es vuestra. Este estudio no se puede quedar sin hacer más videojuegos. Es que no puede, es que nadie te va a hacer esto. Nadie en toda la industria te va a transmitir lo que te transmiten estas joyas, estas obras de arte. Cada una en su escala y cada uno con sus preferencias. Pero son grandísimos videojuegos. Mirad. Es que entre las ediciones físicas que decidí traerme en primer lugar a esta nueva casa, elegí tener estos videojuegos cerca de mí, porque es que son una cosa muy única. Fijaros que de hecho a mí de este me mandaron código de revisión y sin embargo yo aquí me planté y me compré la edición coleccionista día 1 porque no tengo dudas del trabajo de esta gente. Sé que me van a hacer algo bueno siempre. Si me lanzan un videojuego, tú tranquilo, va a ser bueno. Va a ser bueno. Nadie te va a hacer otro como esta gente. Pues a ver si volvemos a tener algo de esta gente. O quizá van a ser un estudio para Call of Duty. Sería un tristísimo final, la verdad. Sería un tristísimo final. Qué desastre, de verdad. Por favor, arreglen esto porque es que nadie te va a ofrecer nunca algo así. Luego hay otra noticia dentro de Xbox que ya podéis considerar positiva o negativa según vuestro punto de vista. Particularmente tenemos que hablar de Obsidian, porque este estudio también ha sufrido parte de esa reestructuración, aunque no ha tenido ni de lejos la misma cantidad de despidos. El estudio sigue perfectamente operativo, solo que las prioridades van a ser otras. Se comenta que internamente se estaba trabajando en un proyecto para Above, una secuela. Pero sin embargo ese proyecto ha sido completamente abandonado y según reporta el medio Bloomberg, por lo visto ahora mismo están trabajando en un nuevo Fallout y de hecho está detrás ni más ni menos que el director de Fallout New Vegas. Está de regreso, está de vuelta. Sí señores, Obsidian vuelve a trabajar en un videojuego de esta franquicia. No se sabe explícitamente cuál es, entiendo que no es Fallout 5, así que podemos entender que será algo como el mencionado New Vegas, con lo cual aquí que cada uno tome su decisión.
Esto, en lo personal, a mí ya sabéis que no me gusta demasiado. A mí me gusta que los estudios puedan hacer un poco los videojuegos que les apasionan y, por supuesto, también sacar de vez en cuando nuevas licencias, siempre y cuando se haga mediante una mínima responsabilidad. Y hay que decir que Obsidian ha trabajado mucho y bien a lo largo de esta generación. Te ha entregado 2 videojuegos multijugador exitosos, te ha entregado videojuegos un poco más pequeños pero poco costosos, te ha entregado de básicamente todo. Y si bien Aboweth precisamente no fue el videojuego más exitoso del mundo, cabe decir que aunque no cumpliese muchas expectativas, a mí en lo personal me gustó un montón y esperaba tener más contenido, no solamente de esta licencia en sí misma, sino de lo que es el universo Pillars of Eternity. Y eso parece que de momento no va a suceder. Esto va a ser un estudio de Fallout. Algo que ya comentamos en el canal hace aproximadamente 3 años, que es a lo que iba encaminado. Y bueno, veremos a ver qué tal sale la cosa, aunque todavía quedan años. Y ahora vamos a ir con un tema que tiene que ver con PlayStation, porque el medio Bloomberg ha comunicado una última hora una información bastante dura de asumir, sobre todo si sois fans del formato físico, al cual Sony ha decidido fulminar a partir de enero de 2028 para todos los videojuegos, tanto propios como de terceros, y con ellos, por cierto, también las tiendas, algunas desarrolladoras y proveedores que se van a ver inmediatamente en la calle. Pero bueno, dicho esto, la información es esta. Según esta información, Sony era plenamente consciente de que iba a recibir muchas críticas, es decir, no piensen ustedes que a Sony todo esto le ha pillado de sorpresa, ni mucho menos. Sony comenta internamente que tienen una base de usuarios tan fuerte en el formato digital que pueden prescindir de la gente que estaba en el formato físico. De hecho, internamente Sony considera que la fidelidad que hay a la marca hará que esos usuarios cabreados del formato físico sigan dentro de PlayStation. Voy a hacer una cosa y no quiero que se me malinterprete. En esto estoy con PlayStation, en el sentido de que entiendo perfectamente cuál es el pensamiento que les ha llevado a esto. Lo entiendo principalmente porque a lo largo de esta generación, incluso por qué no decirlo de alguna de las anteriores, yo he visto que las comunidades están básicamente pasando por alto cualquier cosa. La subida de precio 80 euros, la subida de precio de las videoconsolas, básicamente todas estas políticas que adoptaron ellos en primer lugar porque fueron, repito, los primeros que pusieron los videojuegos a 80 euros. Antes nunca se habían puesto ese precio del juego base, ni tampoco antes nunca nadie había subido de precio una consola en mitad de la generación. Sembraron precedentes peligrosísimos. ¿Y saben ustedes qué? La consola sigue vendiendo exactamente igual, no se vio repercutida en básicamente nada y las críticas en redes desaparecieron. Esto pues solamente hay una manera de averiguarlo. Ver cómo va la cosa cuando se anuncie la nueva consola y ver cómo va la cosa cuando se anuncien o salgan sus nuevos videojuegos. Por ejemplo, Wolverine y demás. Yo quiero ver la gente ahí como es. Yo quiero ver la gente realmente como de consecuente es. Porque yo veo a mucha gente decir en redes sociales que ha cancelado su reserva y tal. Y yo sé que de esa gente un 90% fácilmente el día de salida te va a sacar una foto diciendo han pasado cosas. Esa cosa es que ha vuelto a comprar el videojuego diciéndote que está enamorado y que hacen un trabajo muy grande y que ojalá se hicieran las cosas mejor. Ya, todo eso está muy bien, pero lo dicho, si pensáis que PlayStation no tiene razón con este sentido, los números esto nos lo van a aclarar. Yo incido, entiendo la parte en la que PlayStation piensa esto. Ahora, con el tiempo veremos si esto se acaba cumpliendo o no, porque si de salida, de repente, todo el mundo saca la foto de él, han pasado cosas con la Play y con no sé qué videojuego, yo que sé, a 90 euros, pues entonces estamos en las mismas y les estaréis dando toda la razón. Y esto es así, esto es como cuando salió la PlayStation 5 Pro, todo el mundo diciendo que era una salvajada, que eso no puede ser, que vaya precio basura. Pero luego de lanzamiento te encuentras incluso a sus mayores haters, al Cornudo y compañía, te los encuentras comprándola a día 1, con lo cual le estás dando la razón a Sony. Les estás dando la razón. Así que aquí es donde se verá realmente si todas estas quejas y todas estas críticas son reales o son simplemente un me cabrea, pero yo sigo fiel a la marca.
Se va a comprobar, esto se va a ver, por supuesto. Esto se va a ver dentro de un año posiblemente. Y aquí le estaremos haciendo un seguimiento. Pero vamos, por parte de Sony, una frialdad, lo dicho, que cada día me da mucho más miedo. Por cierto, se ha vuelto a liar. PlayStation, ya sabéis que dentro de poco, en colaboración con otro estudio, saca el videojuego de Marvel que estáis viendo en pantalla, para echarte unas buenas peleas utilizando alguno de los personajes emblemáticos de los Vengadores, o por supuesto incluso otros como Deadpool. Bueno, pues este videojuego parece que vuelve a tener una cancelación en varios países. Es decir, que el videojuego está restringido por el uso del PlayStation Network obligatorio. Estamos hablando de más de 100 países. Es verdad que no son los países principales del mundo, sobre todo establecidos en Europa y Estados Unidos, pero sin embargo esto por supuesto va a afectar mucho. Y este requisito ya trajo problemas en su momento con Helldivers y también con algún que otro videojuego. Al final PlayStation lo tuvo que retirar. No sé si en este caso volverá a pasar lo mismo, sobre todo porque este videojuego, aparte de lo multijugador, también tiene pues una modalidad para un solo jugador, con lo cual menos entiendo esta decisión. Y para cerrar os comento que ya se han publicado los análisis de un videojuego que se lanza hoy, Assassin's Creed Black Flag. Esta revisión ha tenido una buena acogida por parte de la crítica. Sin embargo, ya puedo deciros que lo he estado jugando estos días. Me dieron un acceso anticipado los señores de Ubisoft España y próximamente os dejaré mis impresiones generales. Pero de base nos dicen o nos dejan caer que el videojuego está muy bien trabajado en lo que es la parte visual, también la parte jugable se ha pulido en múltiples aspectos que necesitaba. Luego, a nivel negativo, comentan que el videojuego quizás se acerca demasiado a los títulos actuales, a los RPGs de mundo abierto más recientes dentro de la saga. Y yo en lo personal con eso último no estoy tan de acuerdo. Es decir, este videojuego sí que bebe un poco de estos últimos que han salido, pero sin embargo sigue manteniendo la esencia clásica de toda la vida. Es decir, es un juego que en múltiples aspectos es bastante más simplificado. No se han vuelto locos con el tema de los niveles y este tipo de cosas, que yo en lo personal es lo que más molesto puedo llegar a considerar de los títulos actuales de la franquicia. No, en ese sentido pues sigue siendo una experiencia muy tradicional, que de hecho creo que se ha visto muy beneficiada del nuevo aspecto visual y también un poco de la mecánica de juego, que creo que es bastante más fluida, sobre todo a la hora de hacer el parkour, desplazarte por los escenarios. Yo lo noto mucho más cómodo que el original, pero vamos, de aquí a Lima os lo digo ya. Así que no sé, yo en lo personal, a ver, llevo 6 horas de juego, casi 7, y de momento me estoy entreteniendo bastante. Sé que es uno de mis videojuegos favoritos de la franquicia y debo decir que el trato ha sido bastante más que bueno. Puede que sea de hecho de lo mejor que ha tenido la saga en muchísimo tiempo, con permiso de Odyssey, que en lo personal a mí también me gustó mucho, pero bueno, ya os lo comentaré. Vosotros en la caja de comentarios podéis dejar lo que serían vuestras opiniones y por supuesto quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.